Sí, entonces ahora comenzamos con la tercera clase de Misión Transcultural. Ah, Estábamos la semana pasada viendo el libro de Misión Mundial de Jonathan Lewis, capítulo 1. Y pero el hermano Raúl va a hacer la presentación y después Paola, ¿no? Mm. Estamos viendo el tema de la base bíblica e histórica de la misión. Mm. A ver, haga la presentación y comencemos. Ok, pastor. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Em, bueno, vamos a ver del libro, del tomo 1 que estamos viendo, del Jonathan Lewis, la Misión Mundial, le llaman el libro, ¿no? Bases bíblicas y históricas. En este vamos a ver estos tres temas: el propósito y el plan de Dios, donde es la misión, la base bíblica, y el propósito y es el plan de Dios, ¿no? Em, en, En Juan 3:16 es muy conocido, es uno de los textos, hay muchos textos, ¿no? Acerca de- del plan de Dios o de la evangelización al mundo, lo que Dios quiere hacer con con el hombre pecador, ¿no? Podemos ver aquí, es muy conocido, como dijimos, dice: de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Y sigue. Cuando hablamos a veces, yo cuando recién estaba aprendiendo, y cuando leía este versículo decía: Dios amó de tal manera al mundo, me imaginaba directamente a los seres humanos, ¿no? A todo el mundo. Pero en realidad no solamente está hablando de seres humanos, ¿no? Sino del cosmos completo, ¿no? De la naturaleza. Y este pasaje es uno de los más específicos del plan salvífico de Dios, ¿no? Que es donde representa. Pero antes de eso podemos ver en Génesis, en capítulo 1, 26 y 27, donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y a su imagen y semejanza nos da a entender es como su sombra, se puede traducir como la sombra de Dios, ¿no? Y en esto que nos da de entender que algunos atributos de Dios, ¿no? En el ser humano, porque hay atributos compatibles y atributos no compatibles. Pero en este sentido, los atributos compatibles, ¿no? Con el ser humano Dios creó. Y en ese ambiente es que es perfecto la creación de Dios. Es bueno, hermoso la creación de Dios, ¿no? Y sabemos que la relación de Dios, leemos los versículos que siguen, en el capítulo 1 y el capítulo 2, también cómo se relaciona Dios con su creación. Y, y específicamente con Adán y Eva, ¿no? Pero después podemos ver, después de un proceso de tiempo donde Dios determina que no le tocarán tales cosas en la creación, ¿no? De tales cosas pueden comer todo y excepto de uno, ¿no? Y ahí vemos la historia, cómo termina. Pero ahí donde decide el ser humano rebelarse contra Dios, ¿no? Rebelarse, no obedecer a su creador. Podemos ver ahí en el Génesis 3:1, ¿no? En donde el ser humano rechaza al desobedecer a Dios, a su creador, ¿no? Rechaza completamente. Entonces, acá es donde Dios, en este deseo. Raúl, Se cortó. sí, no se escucha. No, no se escucha. A ver, Permítame, a ver, creo que está en. sí, ahora está bien, sí. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Hola? Sí, ahora se escucha. sí, sí. Ah, ok, bien. Bueno, no sé si me escucharon lo que hablé, pero
Bueno, te reiteramos de vuelta. Entonces, en Juan 3:16, nos demuestra el plan de Dios ahí, ¿no? Como Dios dice, de tal manera amó al mundo, ¿no? Es donde ahí empieza el plan de Dios. Sabemos que Dios había creado al ser humano perfecto a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero da unas órdenes donde no deberían tocar de tal árbol, no deberían comer, de todos los demás sí, pero ahí desobedecen a su creador, ¿no? El ser humano. Ahí empieza la rebelión, ¿no? Del ser humano, de su creación. Entonces, ahí al mismo tiempo empieza también el plan salvífico de Dios hacia el mundo, ¿no? Y esto sería la misión mundial de parte de Dios. Este, y la misión tiene base bíblica, ¿no? Está a través de la historia bíblica, está llena de misión de Dios para rescatar al ser humano caído, ¿no? La base principal de la misión, como dijimos, redentora de Dios, está en toda la Biblia. Ella es la historia de su misión mundial que relata acerca de Dios, ¿no? Para rescatar a la humanidad caída. En los cuales donde podemos ver, por ejemplo, la redención total del ser humano. Por supuesto, esto en pensamiento teológico, ¿no? El centro del plan, del propósito de Dios. Dios lo hace también, participa al hombre, ¿no? En el plan salvífico, para sujetar a un mundo en rebelión a su autoridad divina, ¿no? Esto podemos ver al final, por ejemplo, en el Apocalipsis 11, versículo 15, donde dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan, el propósito de Dios, ¿no? John Stock nos muestra como la Biblia manual de la misión, donde él dice, la Biblia es una guía actual para los que se involucran en el cumplimiento de la misión mundial de Dios, ¿no? Entonces la Biblia es nuestro manual, la Biblia cuenta toda la historia de la redención del hombre, ¿no? Desde el principio, desde la creación, desde la desobediencia de Adán y Eva. Y la Biblia también es en la evangelización mundial. Por ejemplo, la Biblia pone en nosotros la responsabilidad de evangelizar al mundo, ¿no? Porque Dios comparte esta redención con el hombre, a los que lo llaman. En este sentido, la iglesia, donde la iglesia está estrechamente ligado con el mandato de Dios, ¿no? Con el plan de Dios. Los cristianos estamos ligados a este plan de Dios, ¿no? No estamos fuera de este plan, sino que estamos en el plan de Dios para rescatar al mundo. Porque cada cristiano, como fueron los profetas también, somos partícipes, somos instrumentos en las manos de Dios, en este plan. Vemos que el mandato para la evangelización mundial empezó más hace de 4.000, dice el autor, ¿no? Dice más de 4.000 antes de Cristo. Sabemos que en Abraham, ¿no? Cuando él lo llamó, que Dios lo llamó y le hizo un pacto, ¿no? Que donde iba a bendecir a él y a su familia y después a futuro, a las familias futuras de la tierra, ¿no? Ese podemos ver en Génesis capítulo 12, 1 al 4. Y también nos habla siempre en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a través de los profetas, donde ellos fijaron que Cristo, como heredero y luz de todas las naciones, ¿no? Tenemos pasajes bíblicos ahí en Salmos, Isaías, ¿no? Y asimismo el Nuevo Testamento, Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? En Mateo, por ejemplo, 8, 11, Lucas 13, 29, donde dice, vendrán muchos del oriente, occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿no? Esta es una promesa de Dios, ¿no? Es en el plan de Dios. Y también podemos ver en Mateo 28, 18, donde dice Cristo cuando resucitó, le dijo a sus seguidores, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta toda potestad, ¿qué significa? ¿Qué nos da de entender, no? Está diciendo que tiene toda autoridad, dueño, señor, ¿no? Poder legal, dominio, capacidad para
en este sentido, por su obra redentora en la cruz, por lo que Él hizo en la cruz y resucitó. Entonces, en ese sentido tiene toda autoridad. Él es el dueño, Él es el Señor absoluto y tiene capacidad para redimir a la humanidad perdida, a la humanidad rebelde, ¿no? Juntamente con el cosmos. En este sentido tiene toda la potestad. Por eso, a consecuencia de esta potestad, la iglesia tiene la misión de evangelizar el mundo, ¿no? Porque también Él los mandó a sus discípulos, les dio esta orden, que esta misma autoridad, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo también en Hechos 1:8, Romanos 1:5 y tercera de Juan capítulo 7, impulsa, como lo impulsó a los primeros cristianos a evangelizar, ¿no? Lo mismo hoy en día nos impulsa a nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, donde nos capacita y nos impulsa, ¿no? Y en esta misión, ¿qué ocupa en el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo? Podríamos hacer una línea desde la creación, desde la caída de Adán, Cristo y la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Y si hacemos una línea de Adán hasta Cristo, lo mismo ocupaba la salvación o el plan de Dios, capacitando a los seres humanos para llevar el reino de Dios a las naciones, ¿no? Desde Adán, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo, de ahí empieza hasta la segunda venida, es la misión mundial de la iglesia. La iglesia está en el plan de Dios para proclamar los evangelios, para testificar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Y en podemos ver, por ejemplo, el carácter de Dios como amoroso, compasivo, ¿no? Que nadie quiere que perezca todos, sino que sean salvos a través de su Hijo, ¿no? En su arrepentimiento, cada ser humano. Y vemos también las promesas de Dios, ¿no? A toda la familia, como venimos diciendo, de toda la tierra, ¿no? Serán benditas en Abraham, dice. Y así llegarán a ser herencia del Mesías, del Hijo de Dios, ¿sí? Y esto podemos ver que Cristo al resucitar es lo que Él va a rescatar al ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo va a ser su autoridad universal, su reino va a gobernar. Y el Espíritu de Dios también nos da el convencimiento de nuestro pecado. Al ser humano convence, ¿no? Él es el puntal o el principal conductor de la misión mundial, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Y Él es el que capacita a la iglesia y Él envía a la iglesia, ¿no? A cada uno de nosotros. El mensaje para la evangelización, como dijimos, ¿no? Es predicar lo que Cristo hizo, testificar de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Lo que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna al ser humano, ¿no? Para rescatar al caído. Esto tenemos que testificar. Y después nos dice que debemos testificar solamente, hay un solo evangelio, ¿no? Lo que nos dicen los apóstoles hablaron de esto también. Y donde, por ejemplo, Pablo califica, si alguien habla de otro evangelio es anatema, ¿no? Todo aquel que predica diferente de lo que predicaron los apóstoles, ¿no? Diferente de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el regalo de Dios, ¿no? Es Cristo en la cruz, ¿no? Por nuestro pecado. Y el autor dice, el del libro que estamos poniendo, que debe fluir, ¿no? Y debe ser fluidez completa, dice, ¿no? Debe fluir. No debe ser un predicado, dado este testimonio acerca de Cristo con rigidez, ¿no? A veces, cuando yo recién estaba en los caminos de Dios y escuchaba predicar, me mandaban directamente al infierno. Si no te arrepentís, te vas al infierno. Ni siquiera entendía yo qué quería decir eso. Eso es un código cristiano, ¿no? Entonces uno tiene que, no, a veces pareciera que metemos con la fuerza de humano, ¿no? Queremos que el ser humano se arrepiente con el poder del humano, con la voz potente, no sé, con la fuerza, ¿no?
Y sin embargo, nos olvidamos que, como dijimos, que el primordial, el director de la misión es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que convence a los pecadores para su arrepentimiento, ¿no? Nosotros somos instrumentos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y también el modelo para la evangelización mundial o transcultural es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modelo que podamos sacar de otro lado. Él es el modelo. Sabemos que bien Él, siendo Dios, vino a la tierra, se hizo ser humano. Ese significa su humillación para servir al prójimo, ¿sí? Eh, no renunció a su divina, a sus principios, valores divinos, ¿no? Sino que mantuvo, pero no se jactó de eso, no se jactó de eso, sino que como que se despojó de eso, ¿sí? Para demostrar su gloria a la humanidad perdida, para tener compasión. Y en este nos muestra su amor y su compasión. Amén. Al no... sí, pastor. Sí, siga, siga. No. Ah, Sí. y en este entonces nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Este es un modelo ejemplar para que podamos predicar nosotros, ¿no? Como misión mundial. Y muchas veces el misionero, o cuando va a otras culturas, por ejemplo, no se identifica, nuestro Señor se identificó con el ser humano, ¿no? Y a veces no se identifican, sino que llevan sus propias culturas los misioneros, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, la comida que nos dan, debemos comer. O el vestimenta que llevan, a veces discriminan, ¿no? Los misioneros. Y eso no es parte de Dios. Eso no hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No demostró todo su poderío diciendo, ah, yo soy Dios, acá me tienen que respetar, ¿no? Se hizo simplemente humildemente, ¿no? Y por otro lado están también los que renuncian a sus propios valores, ¿no? O sea, los éticos cristianos, los valores cristianos, ¿no? A veces cuando van de misiones a una cultura, no sé, politeísta, o van a Islam, se convierten en la religión de ellos, en vez de mantenerse, ¿no? En la ética cristiana o en los valores cristianos, ¿no? Pero este es un gran ejemplo de parte de nuestro Señor, como Él, cuando se hizo ser humano, este, como nos enseña, ¿no? Se identificó con la cultura de esa época y se humilló para servir a los demás, ¿no? A los seres humanos. Lo mismo nosotros, ¿no? Este, también la Biblia, como dijimos, la base de la misión, también nos da poder, ¿no? Como dijimos, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Él nos impulsa a testificar de Cristo. Y también el Evangelio mismo es el poder de Dios, también convierte, ¿no? Pero siempre la guía es la Biblia y el Espíritu Santo, ¿no? El que convence al pecador. Y tenemos el propósito de Dios también, para entender un poquito, vamos a explicar lo que es el reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es eterno, ¿sí? Es eterno, que su reino domina sobre todas las cosas, ¿no? El mundo, el universo, galaxias, todo. A él no se le escapa nada. Pero en este reino, sabemos que hubo una primera rebelión, ¿sí? Sabemos que el Lucero, Lucifer, Satanás o adversario, en los pasajes bíblicos que están puestos ahí, pueden leer, ahí sale, ¿no? Y fue una primera rebelión, este ángel creado por Dios, que el autor dice que fue el primer ministro de Dios, ¿no? No sé si primero de adorar, supongo, a Dios, ¿no? Pero este ángel, este, por su belleza, por su hermosura, este, quiso ser como Dios, dice, al igual que el Altísimo, ¿no? Ese es ser egoísta, ¿no? Se rebeló contra Dios. Ahí empieza su rebelión y fue lanzado a la tierra, ¿sí? Ahí es donde empieza la primera rebelión. Y después el reino de Dios establecido en la tierra, cuando crea todas las cosas existentes, y después el ser humano, ¿no? Crea ahí. Y también empieza la primera rebelión, pero en actúa el Satanás que fue
echado del cielo, de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces la rebelión de Dios, la rebelión del ser humano, comienza en Jardín de Edén también, ¿no? Influenciado por Satanás, ¿no? Sabemos que cuando Dios crea el árbol del conocimiento del bien, de la ciencia del mal, a veces pareciera que pensaríamos que fue una trampa, en realidad no fue una trampa, ¿no? Sino, yo creo que Dios lo puso para que ellos pudieran decidir a quién seguir. En este sentido, sabemos que ellos decidieron no servir a su creador, ¿no? No cumplir los mandatos o obedecer a su creador, ¿no? Lo rechazaron, así como el ángel rechazó en el cielo a su creador, lo mismo rechazaron, ¿no? Y ahora, acá es donde inmediatamente Dios empieza su plan salvífico, ¿no? Después de la caída del ser humano. Eh, Ahí podemos ver en Génesis 1, capítulo 3, 1, 4, 15, después en Gálatas 4, 4, Apocalipsis 22, donde habla de las dos semientes, ¿no? De semiente de la serpiente y semiente de la mujer, ¿no? De las dos semientes. Y la primera es donde dice, esta te herirá en la cabeza. Eso fue un anuncio de que Cristo destruiría al diablo, ¿no? Podemos ahí ver también en Mateo 12:29, Juan 12:31, ¿no? Y esto es la muerte de Cristo en la cruz, este, proporcionaría el medio para la aniquilación de Satanás, ¿no? Este, Ahora todavía no está aniquilado, pero va a eso, ¿no? A ese juicio en el futuro, por lo que ha hecho con Adán y Eva, ¿no? Sabemos que a través de estos dos seres humanos entró la maldad a la generación humana. Y la segunda en Génesis 3:15, donde dice, la herida en el calcañar del semiente de la mujer por parte de la serpiente, o sea, o de Satanás, este asalto diabólico sería cumplido en la cruz, ¿no? Donde Satanás fue el que provocó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La herida en calcañar nos permite ver la naturaleza temporal de la muerte de Cristo, ¿no? Temporalmente. Después resucitó, ya sabemos eso, ¿no? Pero en esto tiene que ver el plan de Dios, ¿no? Como con Adán y Eva, o sea, por a través de la Eva, quiso destruir la creación hermosa de parte de Dios. Satanás quiso destruir, pero a través de la simiente de la mujer iba a destruir también, ¿no? Iba a recuperar. Esto, por supuesto, nos trae lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Y, y acá en el Antiguo Testamento podemos ver el programa de la salvación de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando llamó a Abraham, ¿no? Dijimos ya anteriormente que hizo un pacto, ¿no? Que donde él iba a ser bendecido, pero también su generación iban a ser de bendición para las naciones, en este sentido para el cosmos, el mundo entero, ¿no? Y lo mismo sigue su plan, el plan de Dios a través de David, ¿no? Donde a través de su generación iba a haber un reino, ¿no? Establecido, un reino real, ¿no? Y sigue lo mismo a través de Abraham, por ejemplo, a través de Isaac, cuando Dios lo dijo, mandó a sacrificar a su hijo, único hijo, ¿no? En el monte Moriah, y donde tipificaba, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y donde Dios provee a un cordero atrapado en unos espinos y tuvieron que sacrificar eso. Y lo mismo tipifica el hijo de David, generación de David, a través de su hijo Salomón, ¿no? Que también tipifica a Cristo en su realeza, ¿no? Siendo el rey de gloria, ¿no? Se tipifica. Y por último, podemos ver que también en dos animales, su plan de Dios sigue, ¿no? Los dos animales como cordero y león. Y el cordero de Dios, cuando nos habla, por ejemplo, en Juan 1:29, Isaías 53:7, que el cordero de Dios que quita todo pecado, ¿no? Del mundo, dice, ¿no?
Y el león tipifica también a Cristo, hace referencia a su autoridad real, ¿no? A su autoridad. Y este es el plan de Dios, ¿no? Rescatar a la humanidad caída a través de su Hijo, de su muerte en la cruz, de su resurrección, y rescatarlo y nuevamente reinar, como este león que tipifica, ¿no? Autoridad real. Reinar eh, en el pueblo rescatado, ¿no? En su pueblo que va formando. Después vemos el plan de Dios, por ejemplo, en los primeros 11 capítulos de Génesis marcan el desarrollo de este plan en el comienzo de la relación de Dios con la raza humana, ¿no? Como veníamos hablando de Adán y Eva, ¿no? Y en el capítulo 1 y 2, la creación y el ambiente ideal en que se encuentra Adán y Eva, ¿no? En el capítulo 3, caída del hombre, y predice las tragedias, consecuencias que esa desobediencia traería para él mismo, ¿no? Para toda la raza humana. Capítulo 4 al 11 vemos aislamiento progresivo de toda la raza humana con respecto a Dios y su degeneración moral, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el diluvio, vemos que en Génesis, en primer lugar, el plan, el propósito de Dios para rescatar al ser humano es redimir la humanidad, ¿no? Y restablecer su soberanía, su reino, ¿sí? Pero en podemos ver, por ejemplo, en Génesis, cuando dijimos que la caída del ser humano, y cuando Dios tiene misericordia a Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando Dios viene? ¿Dónde estás tú? Le pregunta, ¿no? Y el hombre responde, me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y cómo lo demuestra su misericordia, su amor, Dios en esto? Matando al corderito, ¿se acuerdan? Lo vestió, nos tapó su vergüenza, ¿no? Su pecado, ¿no? Y ahí vemos la gran misericordia de Dios. Y ese corderito mismo también ya testificaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en el diluvio vemos también la misericordia de Dios a través de la predicación de Noé, ¿no? Al ser humano caído, desobediente, siempre Dios da oportunidad, siempre está dando. A través de la historia en la Biblia podemos ver cómo Dios da oportunidad, ¿no? Y en el Torre de Babel lo mismo. Y en el Torre de Babel mismo, bueno, generación de Noé, aunque fue Noé un hombre perfecto, pero vemos su descendencia se corrompió nuevamente, ¿no? No permaneció en los preceptos como Noé, que permaneció en Dios, sino que se rebeló, ¿no? Comenzaron un proyecto para afirmar su independencia de Dios, ¿no? Ese es el pecado de ellos, ¿no? Independizarse de Dios, negar, querer ser uno, rechazar a Dios, ¿no? A su creador. Y todo este plan que venimos hablando, es el plan de este Adán y Eva, a través de Abraham, David, a través del hijo de Abraham, Isaac, David, Salomón, cómo Dios, el plan de Dios o el propósito de Dios es rescatar a través de la cruz en Cristo o el Cordero de Dios, rescatar a esta humanidad caída, ¿no? Es la única solución, no hay otra solución, no hay otro medio para poder rescatar a esta humanidad caída. Solo Cristo es el que puede darnos vida a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que quiere hacer un pueblo, quiere sacar un pueblo de los pueblos perdidos, formar un pueblo y formar su reino Dios, ¿no? Este es el plan de Dios, sería como una introducción del primer capítulo de este libro. Todo, pastor. Bien, bien, bien. Excelente, excelente. ¿no? Muy bien, sí, muy Muy bien. lindo siempre, Dice que Raúl. sería bien cortado. Sí, muy bien, Raúl. Sí, Raúl, sí. sí. Excelente, el PowerPoint hermoso. Sí, después hermano Raúl va a compartir el PowerPoint transformado en PDF al grupo
y ustedes pueden estudiar con ese PowerPoint, pero lo mejor es leer el libro. Ya le dije que hay 3 tomos El libro está de muy Jonathan Leigh. claro porque Primero es base bíblica, segundo la estrategia y tercero la cultura, pero nosotros la estrategia vamos a ver último momento, primero base bíblica, después la cultura y luego la estrategia, ¿no? Entonces, que lean, traten de leer esos libros y también Misión Transcultural para la Iglesia Latinoamericana. Ese es también muy buen libro para que ustedes puedan y profundizar en pastor, esta materia de misión transcultural. Ahora que llegaron 3 chicos, y bueno, ¿por qué no se saluda? Uy, Margarita, te veo muy cambiada. ¿Qué pasó? está cansada. A ver, dé un saludo ahora. Sí. Mm, Profesor, hermano, buenas noches, un gusto, ya estamos en el seminario. mm. Ah, sí. Bien, bien. ¿Cuántos días te costó para llegar desde ahí? Mm. ¿Cuántos días? Mm. 4 días, pastor. 4 días. Sí. Miren que ellos estaban haciendo misión allí. ¿Dónde fueron? Allí, por las Amazonas, me dijo el misionero, que a ver, Ronald, cuente un poco el trabajo misionero que ustedes estaban haciendo. ¿Dónde fueron? Y Que qué... nos fuimos, Sí. nos fuimos en Mm, el río, se llama, nosotros nos encontramos en el Amazonas, pero viajamos un día. mm, Nos fuimos a frontera, el río se llama Río Chambira. Y donde que está una etnia, la etnia se llama Urarinas. mm, Ahí nos fuimos a hacer evangelización y también como clases evangélicas. mm, Y Y fue una experiencia muy bonita y nos fuimos, ahí estábamos 4 días y luego regresamos y de pase venimos por acá ya. mm, Sí, ah, está sí, la bien. experiencia fue muy, muy bonita porque ahí fue la primera vez que fuimos a hacer evangelización y también se bautizaron 8 personas, una familia y dos adolescentes. Mm. Sí. ¿Y cuántos fueron de dónde, ustedes dónde viven hasta allá, cuántos kilómetros son? Fu- eh, Recorrieron con el barco, ¿no? Con el bote. Sí, es no sé cómo lo llama acá, es como un yate, le decimos nosotros, Ah, rápido. mm, Son 13 horas viajando. mm, Ajá, sí. Salimos a las 6 y llegamos a las 6 también, de 6 a 6. mm, Es muy lejos porque es un río pequeño, pues. mm, Sí, ah, está bien. Después, bueno, vamos a escuchar más detalladamente de ese viaje misionero que hicieron ustedes. ¿Cuánta gente fueron? ¿Cuántos misioneros? ¿Vinieron de algún lado, de Estados Unidos o de algún lado? ¿Vinieron y fueron juntos con ellos? sí, vinieron de Estados Unidos y también de California, vinieron dos Mm, pastores. mm, De Estados Unidos vinieron también así jóvenes, mm, así adolescentes, mm, para que nos ayuden porque ellos no también hablan español, solo hablan inglés y mm, también coreano. Y mm, también el pueblo que nos fuimos no hablan también español, hablan mm, la lengua urarina. mm. Y, y ¿Y ahí como tenemos, vos hablas idioma urarina? ¿Urarina? sí, hablo un poco. Ah, Sí, mm, y también hay un chico que que vive mm, con el pastor también con nosotros.
Él es de allá y también él habla bien y él se fue de traductor. Ah, Sí. mm, Pues, si no, ellos no nos entienden a nosotros cuando hablamos. Sería mm. bueno que enseñara en su seminario, hermano Ronald. Sé un poquito nomás, no Tema sé. para los chicos sería buenísimo. Mm. Sí. Ahí le voy a enseñar al pastor Pablo para que les enseñe. Sí, sí. Sí, algún día tengo que ir allí. Mire que Ronald, Margarita y Amador de Perú, pero ahí, ¿cómo se llama? Esa ciudad de Amazonas. Donde que vivimos nosotros se llama Nauta. Sí, Nauta, Nauta, Nauta. Nauta. Que salude el hermano, Mm, sí. Mm. que salude en su idioma. Un día el seminario, después de esta materia, tenemos que organizar un viaje a Perú, a Amazonas, ¿no? Sí, sí, No, pastor. no estudiar misión transcultural simplemente en teoría, sino moviéndonos en Sería acción. Sí. muy Mm, bueno, pastor. claro, porque es como que hicieran una misión transcultural estando en Perú, pero porque hay diferentes etnias, comunidades con diferentes idiomas, lenguas, ¿m? Eh, y, y todavía vemos que en América Latina, toda esa zona amazónica es un campo misionero. ¿M? Hay etnias que necesitan el Evangelio. Por eso en Ecuador también hay zonas amazónicas y ahí hay eh, tribus no alcanzadas, en Perú también, en Colombia. ¿Mm? Miren que Amazonas, eh, la zona es bastante amplia, grande, entonces abarca muchos países. Entonces, Bolivia también. De Bolivia hay un egresado que estuvo trabajando en Amazonas de Bolivia y estuvo plantando iglesias. ¿Mm? Allí, lugares, etnias donde no conocían el Evangelio y el enviado por la Confederación de Iglesia Bautista, él hizo casi 10 años ese trabajo. Y ahora invitó a una iglesia, ahora está en Santa Cruz, pero él levantó varias iglesias y volvió. Entonces, claro, estamos justamente jóvenes que estuvieron haciendo misión transcultural. ¿eh? Eh, por eso que no solamente aprendemos de teoría, sino también estamos conociendo cómo ellos hicieron. Y después, ustedes si tienen fotos, algún video, o la semana que viene nos muestra. Seguramente el misionero Han debe tener, ¿no? Entonces, nos Sí, muestra y, a ver, creo que tiene el video, fotos, entonces nos muestra para que no solamente escuchemos por palabras, sino para poder ver, para poder conocer esa zona de la comunidad uranina, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Eh, Sería la otra semana, pastor, para mm, mostrarles un video. entonces nos vemos la semana que Sí, viene. sí, Sí, ¿está sí, bien? pastor. Sí, Sí. sí, hacemos así. Eh, pero me quedé sorprendido porque Margarita, tu cara completamente diferente de cuando te fuiste año pasado. Y ahora que volviste, te veo más jovencita, más, ¿no? Grande. No sé, ¿qué piensa Paola? A ver, ¿no? Bueno, yo dije, es otra persona, yo dije, cuando vi la primera vez. Sí, ¿no? Están muy lindo, me encanta cómo Sí. se desarrolla Ronald hablando. Amador por ahí no me hizo el chiste como del año pasado, que se cambiaron de personalidad por ahí en el seminario. Sí. Y Margarita, sí, está muy hermosa. Sí, Realmente, el Señor me los bendiga y sí, se ven muy lindos, que eso es lindo. Y lo sí. importante que llegaron y bueno, poder brindarles acá en Argentina todo lo que necesiten.
Sí. Entonces seguimos con Paola, es capítulo 2. A ver, yo tengo acá el PowerPoint, a ver que ella me la pasó. Aquí está, sí. Eh, sí. Bien, continuando con el capítulo número 2 del mismo libro. Este capítulo 2 se titula Responsabilidad y la oportunidad. En las misiones mundiales, el Señor le dio un papel muy trascendental a Israel, que es el protagonista del capítulo 2. Fundado en lo que el hermano Raúl ha estado hablándonos de Génesis, la creación, cómo el Señor desde un principio siempre tuvo el plan redentor dentro de su corazón, expresado a través del amor y como él decía, a través de la naturaleza, a través de la tierra, a través de la provisión, a través del cuidado que él lo hizo una vez que el hombre pecó, y de cómo a pesar de que pecó y se alejó de Dios, Dios lo siguió cuidando, dándole todas las cosas. Pero ahí se cumple una promesa muy importante, que la podemos ver en Génesis del capítulo 1 hasta el 11, cómo el Señor ve con un dolor cómo el pueblo se separa de él. Porque Adán y Eva se multiplicaron, hubieron mucha gente, pero la semilla de la maldad estaba dentro de los corazones. Entonces, fíjense cómo se separa el hombre del Señor y por ende también tiene consecuencias la creación y la vida que venimos a vivir de ese día hasta el día de hoy, ¿no? La degeneración que ha habido, la maldad, cómo se representa. Asimismo, el mundo, a pesar de que está lleno de violencia y todo, llega a un punto donde el Señor dice, bueno, acá la cosa se está yendo un poco fuera de control, vamos a ponerle un poco de límite, y viene el diluvio. Esto sucede con Noé, él saca una familia, que Noé, como ser el cabeza de hogar, estaba educando a sus hijos y todo. Entonces el Señor ve con agrado a Noé, lo saca y le dice, prepara el arca que yo voy a destruir el mundo con agua. Entonces pasa ese proceso, esto pasa en Génesis, y el Señor deja a esta familia nada más y a sus hijos. Una vez que bajan las aguas y salen, pasa el tiempo llega un tiempo donde él planta una viña, Noé con la felicidad que tenía se emborracha, y ahí podemos ver cómo el hijo ve su desnudez, el hijo mayor, y resulta que lo maldice. Entonces los otros dos hijos entran de espalda, tapan la desnudez de su padre, y al hijo mayor lo hace ser servidumbre de los hijos menores. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver cómo el corazón del hombre siempre tiende a hacer lo malo. Siempre, en este caso fue la burla, en este caso fue la mala predisposición de este hijo mayor, en vez de tapar la desnudez de su padre, de burlarse. Los otros entraron con otra actitud, una actitud más sumisa. Entonces, ¿sí? Hola, hola, ¿ahí sí? Sí, sí, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Bien, cuando ellos se multiplican, toda esta familia se multiplica, el Señor, ellos ven cómo se juntan todas estas familias, y ¿qué es lo que dicen? Vamos a hacer una torre y vamos a llegar a Dios. Podemos ver la soberbia del hombre en todo tiempo, cómo quiere llegar a tocar la gloria de Dios, quiere llegar a conocerlo, pero de una manera de igual a igual. No acepta, y le cuesta hasta el día de hoy aceptar, que Dios es soberano y que Dios está sobre el hombre y que Dios creó al hombre. Hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, que se está probando a través del universo y todo, se está dando cuenta que Dios no tiene principio y tampoco tiene fin, porque se está expandiendo permanentemente. Yo hasta el día de hoy no tengo conocimiento de que hayan encontrado algún indicio de vida ser humana en otro país, quiero decir, en otro mundo. Entonces podemos ver cómo el Señor escogió la tierra con tanto amor, con tanta delicadeza, y la ha ido preparándola. A todo esto, él elige un pueblo específico, Israel. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, pastor. Y este pueblo no es que tenga algo especial. Lo que sucede es que cuando el Señor
ve la maldad de los hijos de Noé multiplicados en todas las naciones, y de golpe el Señor dice, no, quieren formar una torre para llegar a mí, unidos, que eso es un dato muy importante, ellos se ponen de acuerdo, ellos estaban unidos con un propósito, para llegar al conocimiento de Dios. Resulta que si nosotros hoy día nos uniéramos con un propósito específico de predicar el Evangelio, sin tantas condiciones humanas, yo creo que sería otra historia. Pero así lo vamos determinando en los pasos del tiempo, ¿no? El Señor confunde las lenguas de ellos para que no se pongan de acuerdo y se esparcen con distintos idiomas. De ahí surge un plan, se pone en plan, digamos, el de salvación específicamente. ¿Qué hace el Señor? Llama a Abraham. Abraham, de la creación, de su pueblo escogido, lo llama, lo aparta, le habla el Señor y le dice que lo ha escogido a él para que se aparte de su tierra y su parentela. Y acá hay que hacer un pequeño paréntesis, porque cuando el Señor le dice que se aparte de su tierra y su parentela, no significa que abandone toda su familia, como por ahí se sabe expresar. No, él lo que le está diciendo es que se salga de su contexto y su cultura familiar. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere despojar de toda contaminación que estaba teniendo. Recuerden que ellos vienen de la descendencia de Noé, vienen con toda esa maldad, se está volviendo otra vez a reproducir la maldad, porque la maldad nunca se dejó de reproducir. Eso hay que tenerlo bien en cuenta también, porque la maldad nunca se ha dejado de reproducir, y el Señor constantemente, a través de distintos personajes en la Biblia, y hoy día a través de su Santo Espíritu, nos va hablando, nos va dando oportunidades, nos va enseñando, y sin darnos cuenta, yo casi segura, el humano siempre tiende a lastimarle el corazón al Señor con el pecado, ¿no es cierto? En vez de humillarnos y quebrantarnos delante de Él, siempre queremos nosotros ser los soberbios y querer enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Entonces, ¿el qué hace? Con Abraham se encuentra a un amigo, se le presenta, lo elige y le da una promesa. Esa promesa, como dice acá en este capítulo 2, me encantó muchísimo cómo lo expresa, porque dice que es la promesa de la tarea que tenía no solamente Abraham, sino Israel, el pueblo que viene de su descendencia. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es decirle, te voy a llamar padre de naciones. Entonces ya tiene una tarea, ya va a ser un padre. Él se sorprende porque dice, bueno, tengo 99 años, mi esposa 90 y bueno, no pasa nada. Entonces el Señor le vuelve en Génesis 17 a recordar a Abraham que le va a dar descendencia de Sara. Ya había nacido, se me fue el nombre del otro hijo, ¿cómo es que se llamaba? Ismael. No, Ismael, ya había gracias, pastora. Ismael, ya había nacido Ismael. Más o menos Ismael tiene como 13 años, por lo que dicen los historiadores, en ese momento, porque el Señor cuando lo llama, le dice y le recuerda, le dice que él lo que quiere hacer primeramente es dar una marca, una señal, que es la circuncisión. Hasta el día de hoy los judíos la realizan. Los que tienen el pacto abrahámico y respetan, la realizan. Entonces cuando están realizando eso, Abraham, dice la Biblia, que él está pensando, dice, ojalá Dios le dé mucha bendición y sabiduría a Ismael para que sea el elegido. Y resulta que un par de capítulos después, en Génesis 17, el Señor le dice, no, a Ismael lo voy a bendecir, va a ser grande, va a ser multiplicación, va a tener muchas cosas, pero no es el elegido va a ser Isaac, y hasta le da el nombre. Entonces, ahí podemos ver cómo el Señor específicamente endereza otra vez su plan, porque Abraham ya estaba bendiciendo a Ismael y resulta que el Señor le dice, no, es Isaac. Isaac todavía no había nacido. Isaac es el que va a venir para el año que viene, ya está nacido, dice ahí en la palabra. Entonces, sabemos la historia, cómo se ríe Sara y dice, ¿cómo puede ser? Si yo ya soy mujer grande, mi esposo también, así que bueno, el deseo de la vida ya se había ido y el Señor nos hace ese tremendo milagro. Entonces vuelve el Señor otra vez a mostrar su soberanía y de que para Él el tiempo es efímero, no es tan marcado como nuestra humanidad, ¿no es cierto? Que es por día, por hora, por segundo. Entonces podemos ver la grandeza del Señor, cómo se maneja también en ese tiempo. Nos da una oportunidad. Cuando nace Isaac, empieza el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y
¿Y qué pasa? El Señor a cada uno, en el momento en que le da la promesa a Abraham, de que de él va a bendecir a todas las familias de las naciones, se comienza a poner en práctica ese plan de salvación en el Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos que a partir del Nuevo es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero él ya viene dándole una responsabilidad a Israel para que presente el Evangelio a Cristo a través de Jesús, a través de su Hijo, pero ellos no entienden muy bien cuál es el propósito. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se hacen etnocéntricos, o sea, se centraron en ellos mismos. Podemos ver cómo el Señor, a través de todo el Antiguo Testamento, llama de una y otra vez, lo pone en disciplina a Israel, hace que lo lleven preso, que los tengan como esclavos, que los maltraten, que les hace recordar que Él los ama, los libera, y todo ese proceso permanentemente a través de los distintos imperios, de los periodos, siempre el objetivo es que ellos se vuelvan al Señor Jesús, a Dios, y presenten a Cristo, al Mesías, que presenten al Mesías como su Señor y Salvador. Pero ¿qué sucede? Siempre está la avaricia, la corrupción, el etnocentrismo de las personas y como estamos hablando en esta misión transcultural, es difícil para ellos, para Israel, y hasta el día de hoy les pasa, que es muy difícil poder volcar el Evangelio, porque ellos lo que vuelcan es una oportunidad, ellos dicen el Mesías, pero no lo quieren compartir. En realidad, ellos lo muestran y, digamos, y lo vuelven a guardar para ellos, no lo quieren compartir con el resto del mundo. Entonces, el Señor, si ahí pasamos a la próxima diapositiva, el Señor genera un plan. Le dice a Israel, te voy a dar una responsabilidad, te voy a dar una oportunidad y también te voy a dar el mensaje para que lo hagas. Entonces, cuando el Señor hace todo esto, le presenta a Israel este plan, Israel comienza a pasar distintos procesos. Dice que Dios incluye a toda la humanidad y utilizando a Israel a través del pacto abrahámico, se une una gran nación. Cuando llama a Abraham, el Señor le dice, a Abraham, Dios, nuestro Jehová, le dice, el gran yo soy, te está hablando y te está diciendo que te voy a hacer una nación grande, te voy a hacer famoso y te voy a bendecir. Esas mismas palabras Dios se las está dando directamente a Israel. Te voy a hacer una nación grande, te voy a hacer famosa y te voy a bendecir. El Señor, cuando pasan los años, podemos ver cómo el corazón del hombre se sigue apartando del Señor. Y esta vez Israel se contamina con ídolos de otras naciones, de la misma perversión. El Señor es muy claro cuando dice no te hagas imágenes, no adores estatuas, no creas cosas con tus manos, porque yo ya lo he creado todo. Yo soy el Dios soberano en todo. Pero el pueblo se contamina con tanta maldad, con tanta perversión también sexual. Entonces ya se producían muchos incestos, se producía mucho robo, matanzas. Entonces el Señor, ¿qué hace? Le dice a Israel, no solamente quiero que tú hables de mi grandeza acá, sino que la hables a todo el mundo. En ese momento, el Señor nos presenta también a Moisés. Moisés, un hombre que se presenta cara a cara con el Señor y tiene la misión de sacar a su pueblo que está siendo disciplinado por el Señor a través de Egipto. Mayormente, como dicen el talón de Aquiles de Israel, siempre fue Egipto, mayormente, y el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque eran pueblos muy sometedores en autoridad, los hacían someter mucho, los hacían sufrir mucho. Entonces, ellos, ¿qué es lo que producía ese llanto, ese quebranto, esa sumisión a propósito? Producía un quebrantamiento en el espíritu del hombre y en el pueblo del Señor, y empezaban a clamarle al Señor por su grandeza y por su liberación. De hecho, el Señor los libera, y cuando los libera, les dice, no se olviden quién soy yo. No se olviden que yo soy su Padre, quien los escogió y quien los está sacando del oprobio de Egipto. Podemos ver a través de los distintos capítulos cómo el Señor expresa a través de los patriarcas una relación un poco más personal con su pueblo. Por ejemplo,
Con Isaac gana mucho territorio, porque es muy buen comerciante, entonces gana mucho territorio en la parte del comercio. Con Jacob, que después le cambia el nombre a Isaac, ¿qué es lo que hace? Primero nos muestra la desobediencia, pero después el Señor ve el corazón quebrantado de Jacob y lo bendice y le cambia el nombre y le pone Israel. Entonces el Señor le dice ahí que van a ser probados, pero van a ser bendecidos, y que les iba a enseñar a compartir la fe de Jehová si obedecen en todo el tiempo que queda. Pasamos a la próxima diapositiva, y el Señor le está dando esa oportunidad al pueblo de Israel. Aquí el autor, Lewis, presenta dos opciones, dos hechos que se producen conjuntamente en la línea de Israel, en el reino sacerdotal, que tuvo un papel muy importante, que fue mediador entre la gente y el Señor. Estamos hablando que se producen dos fuerzas, una fuerza centrípeta, que significa que el pueblo de Dios les tenía que enseñar a la gente nueva, a las personas que conocían, que ellos iban también colonizando, iban conquistando, enseñarles que ellos tenían que adorar y bendecir al único Dios verdadero a través del templo, presentando ofrendas de sacrificio, presentándose santos delante del Señor, y que el Señor les iba a escuchar las oraciones en el templo. Y después se produce la otra fuerza, que es la centrífuga. Esta centrífuga significa que va hacia afuera, se expande hacia afuera. Por eso el Señor, cuando le da la promesa a Abraham, que le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Israel toma esa promesa, o sea, le es heredada, y ellos tienen que orar a Jehová en esa época hacia afuera, hacia todas las naciones. Entonces, allí el Señor, muy amablemente, enseña su mensaje a través de distintos personajes. Entre ellos también entra José, como sabemos en la historia, tuvo un propósito muy claro en la vida del pueblo de Israel, porque el Señor, al poner a José, más allá de todo lo que le estuvo sucediendo con la familia, el rechazo de los hermanos, la venta, hasta que llega a Egipto como un gobernante, como el segundo gobernante, un administrador que realmente fue muy hábil, porque el Señor le daba la habilidad para hacerlo, saca a Israel de la pobreza, de la sequía, porque le vende ese grano que estaban necesitando. Entonces Dios, a través de los de afuera, le provee a Israel con un hijo de él, José, que ellos no se extinguieran. Entonces otra vez podemos ver cómo Dios ama a su pueblo, que utiliza a todos. Segundo, si podemos pasar a la sexta, y es la última. ¿Qué es lo que hace el Señor? La respuesta. El Señor Dios quería una respuesta favorable para la vida de Israel. Pero ¿qué hace Israel? Israel le vuelve otra vez a fallar. Tristemente, esa responsabilidad de ser agente de bendición para el mundo se trunca por su etnocentrismo. Lo cega esa soberbia del hombre, del ser humano, entonces no da a conocer plenamente al Señor. Por eso el Señor permanentemente lo está disciplinando, con un corazón rebelde, hasta llega un punto donde Dios en un punto dice, no, listo, los voy a aniquilar a todos, acaba todo, y Moisés le dice, no, acuérdate que, ¿cómo vamos a decir que teníamos un Dios grande cuando vos nos mataste, nos sacaste de Egipto para destruirnos? Entonces, Dios le dice, bueno, vamos a seguir con una nueva oportunidad. Hay que notar que en todos los tiempos del Antiguo Testamento, Dios siempre se guarda un remanente. Eso es muy importante. ¿Qué significa? Dios sabe que el hombre va a estar en constante rebeldía, pero siempre se busca corazones sensibles. Entre ellos podemos nombrar a David, por ejemplo, que a pesar de toda su humanidad errónea y de todo lo que le pasaba, y de que su casa estaba en rebeldía permanentemente con sus hijos y las persecuciones que tenía, él dice que le agradaba su corazón, o sea que esa constante humillación y reconocimiento de que realmente necesitaba a Dios en todo momento, hace que lo conmovamos al Señor en misericordia, y que siempre hubo un plan de salvación para toda la humanidad. Podemos ver también cómo el Señor se compadece del pueblo, y cuando piden rey,
les da rey. Veníamos, cuando piden jueces, también les dio jueces para que los pudiera guiar. Y en lo último podemos ver cómo los profetas también hicieron un papel muy importante. Esos fueron los escogidos del Señor para hablarle a su pueblo y hacerles recordar que cuál era su misión: presentar el reino de los cielos aquí en la tierra, en amor, en misericordia, en provisión, en cuidados. Entonces, siempre está atento al corazón humilde y quebrantado. Por eso Israel, desde un principio, es la estrella del oriente, como decimos. Esa estrella que está iluminando, haciéndonos recordar que Dios realmente existe, porque no estamos hablando de 2 o 3 personas o una ideología, estamos hablando de miles de personas, un país entero, constituido no hace mucho. Otra vez, ahí podemos ver otra vez la mano del Señor más en el siglo, cerca del siglo XIX, siglo XX, XXI, podemos ver cómo el Señor sigue actuando con Israel, y en la actualidad pasa exactamente lo mismo, porque la ciencia, la tecnología, cómo han convertido ese desierto en unas plantaciones impresionantes, cómo han descubierto y cómo están ayudando a la tecnología, en la salud, es realmente increíble. Entonces podemos seguir viendo cómo el Señor no se olvida de Israel, pero sí siempre lo tiene, digamos, con las riendas cortitas para que recuerden y valoren lo que es realmente el Señor. Y nosotros, este pueblo gentil, que gracias al sacrificio de Cristo, como nos explicaba nuestro hermano Raúl, ese plan salvífico, podemos ser testigos y podemos entrar en esa gran familia que vamos a estar disfrutando en el cielo. Por último, quiero rápidamente leer el Salmo 67, que es muy caracterizado porque dice que este salmo caracteriza el amor y la bondad del Señor, en resumida, en la salvación para expandir el Evangelio. Y es muy hermoso. Yo lo voy a leer en la traducción actual, la TLA, por la sencillez de las palabras, para poder interpretarlo más rápidamente. Dice: Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás. A ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Y con este salmo termino mi exposición. Amén. Bien, Paola. Muy bien, excelente. Sí. Sí, muy bueno la presentación, tanto Raúl, de parte representando a todos los estudiantes, y después también Paola, representando a las mujeres. Después, la semana que viene, también le damos más oportunidad para que puedan presentar. Clementina, ¿querés capítulo 3? Capítulo 3 para la semana que viene. ¿Sí? Sí. Hacemos un capítulo cada semana. ¿Podés? A ver. Lo voy a intentar. Sí. Voy a intentar. Cualquier cosa le consulto, ¿sí? Sí. Yo nunca hice un PowerPoint, la verdad le digo, nunca hice. Sí, bueno. Pero hacer con ayuda del Señor. Sí, podés hacer con la ayuda del Señor. Yo le muestro un video. Un video de, claro, de teoría hemos visto mucho. Ahora le muestro un video de la agencia
misionera que se dedica en la misión transcultural. Estaba buscando en español, pero hoy vamos a ver en inglés, porque miren que para ser misionero por lo menos hay que ser conocedor de varios idiomas. Ahora el misionero Esteban Lee está aprendiendo el español, pero nosotros para ser misionero tenemos que hablar el español, castellano, también guaraní, también el idioma guranina, quechua. Había un estudiante del seminario que hablaba quechua, ¿no? Entonces, a ver, ahora vamos a ver este video de Global Partner, que yo le dije que le dije que les iba a mostrar, donde ahora Angelén está preparándose para ser enviada como una misionera transcultural a India, y después el anciano Esteban Lee también va a ir a prepararse a Corea para ser misionero de misión transcultural de Global Partner. Pero miren que hay diferentes organizaciones misioneras, agencias, que hacen grandes esfuerzos junto con la iglesia para la misión mundial. Ahora ustedes ven este video, ¿logran verlo? ¿Sí? No, todavía no. Ahora sí, ahora ven. Ahora sí. Ahora sí. ¿Escuchan? Ahora sí. Se ve y no se escucha. ¿No se escucha? No, está entrecortado, solo se ve. Sí, este es el video que hicimos desde la agencia. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó el sonido? No, el sonido no, pero le vimos la imagen. Solamente imagen. Qué lástima. Está muy cortado, Sí, apenas la sí. musiquita Hay que ver junto con el sonido. Pero miren que yo traduje al español, estaba en inglés,
traduje al español y semana que viene le mostramos, también junto con el sonido, porque hoy parece que hay cierta dificultad para escuchar, pero hay que escuchar con el sonido. Pero miren que yo lo traduje y seguramente semana que viene vamos a ver junto con el sonido. A veces no se escucha, pero hay días que hay mejor señal y allí también podemos escuchar el sonido. Miren que a veces nosotros, hoy en día también, la iglesia, muchas veces podemos olvidar esa responsabilidad como el pueblo de Israel. A veces yo cuando visito iglesias me da cierta tristeza, un poco de dolor cuando las iglesias se preocupan solamente por la iglesia local, de hacer iglesia cada vez más grande, se pierde esa vista, esa responsabilidad y la misión de hacer la misión a toda parte del mundo, o también enviar misioneros y también tener no perder esa oportunidad de que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, ¿no? Ya dije que, miren que Amazonas, que está en América Latina, los países como Argentina, también Chile, Paraguay, juntos, unidos, tenemos que hacer el esfuerzo de llevar el Evangelio hasta las Amazonas. Hay muchas etnias, pero nos olvidamos y vienen de Estados Unidos o a veces de Corea o de otro lugar para hacer ese esfuerzo misionero. Y lamentablemente a veces la iglesia hace obra para agradar a Dios, pero hoy en día yo estoy viendo, no solamente en Argentina, sino en muchos países que se centran en ellos mismos. No se abren, no abren la visión. Y que cada vez se marchita la misión transcultural. Y también en Global Partner, lamentablemente, la mayoría de los misioneros son misioneros de 40 años para arriba. No hay misioneros jóvenes, no hay consagración de jóvenes para la misión, y también las iglesias cada vez aportan menos para la misión. No quieren enviar misioneros, quieren tener para la iglesia. Esto es lo que está pasando, como lo que habló Paola, que es muy lamentable que la iglesia pareciera como que existe para adentro y no se abre para afuera, ¿no? No se hace la misión, y habló de la misión centrípeta, es ser la misión para ser un modelo, ¿no? Ser atraído, como aquí dice en Génesis capítulo 12, como dijo nuestro Dios, que será una bendición, ¿no? Ser una bendición estando en el lugar, pero también, por otra parte, ser un reino de sacerdote, hacer una misión centrífuga, salir hacia afuera. Pero muchas veces nosotros no vamos, no salimos, queremos quedarnos, como esta Torre de Babel, como que hagamos entre nosotros, nos unamos en esta iglesia, cada vez iglesias más grandes. Ese es el error que podemos tener nosotros. Por eso que la Biblia continuamente nos habla la importancia de la misión. Y después Jesucristo, cuando resucitó, ahora esta semana es Semana Santa, y después el domingo festejamos la resurrección,
Y este domingo yo voy a predicar que todos seamos testigos de la resurrección de Jesús. Nosotros nos festejamos simplemente la resurrección, sino Jesús resucitado, él mostró con evidencias históricas que él derrotó la muerte, resucitó. Después nosotros también, juntamente con él, estamos sentados, allí dice en Colosenses capítulo 2, estamos sentados juntamente allí en la diestra del Padre. Ya tenemos la resurrección, pero dijo Jesús que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión es importantísimo que toda iglesia del mundo, por más que sea pequeña, tenemos que cumplir. Porque la esencia de la iglesia, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, tenemos que predicar la resurrección de Jesucristo y ser testigo de la resurrección desde Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Allí está la esencia de la existencia de la iglesia. Con este propósito, el Señor, a través del Espíritu Santo, permitió que haya iglesia. Entonces, aquí vemos que Jesús, cuando resucitó, nosotros conocemos allí en Lucas. En Lucas, vayan ustedes, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 44 al 48. Allí Jesús, después de haberse resucitado, estuvo 40 días junto con los discípulos. Entonces, en 44 comenzó a explicar de todo el Antiguo Testamento. Muchas veces leemos la Biblia sin una perspectiva misionera, entonces parece que Jesús comenzó a explicar todo el Antiguo Testamento. Entonces allí aparecen dos conceptos importantes. Por un lado, dice que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, allí todas las profecías, toda palabra del Antiguo Testamento se refería a Jesucristo, y después de explicar esto, 46 dice, esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. 47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a toda la nación, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esta cosa. Y ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, la promesa del Padre es el Espíritu Santo, para ser testigo de la resurrección de Cristo. Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo recibirán el poder y que sea
todos ellos testigos de la salvación y también de la resurrección de Cristo a toda la nación. Entonces, la misión es proclamar el reino de Dios saltando o rompiendo las barreras culturales. Entonces aquí dice, recibiréis el poder, en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jerusalén y Judea, cultura autóctona. Allí tenemos que también evangelizar, enseñar y hacer discípulos. Pero no termina allí nuestra misión. No termina en Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán, o en Formosa, o en Misiones, sino que también tenemos que hacer la misión o cumplir esta responsabilidad de ser testigo en Samaria también. Samaria es una cultura similar o parecida. Miren que los samaritanos y los judíos antes eran solo pueblo de Israel, pero después de la destrucción, Samaria fueron conquistados por Asiria y comenzaron a mezclarse. Había mucho sincretismo, entonces los judíos como que menospreciaban a ellos. Como decían, ya ellos son corruptos, son pecadores, y ni siquiera dialogaban y tampoco comían juntos. Pero el mensaje del Evangelio de salvación de Jesucristo es que también vayan hasta Samaria, y allí también que haya gozo de salvación y que vivan bajo la soberanía de Dios. Y no solamente a Samaria, una cultura similar, sino que vayan hasta lo último de la tierra. Transcultural es. Trans quiere decir saltar, romper esa barrera es decir, ir a esa cultura totalmente diferente y llevar el Evangelio a los no alcanzados. Esa es la misión que nos dijo, que nos dejó nuestro Señor Jesús antes de su ascensión. Por lo tanto, lo primero que ellos tenían que hacer para poder ser testigo, Jesús le dijo aquí en Lucas 24 que sean revestidos del poder de lo alto. Allí en Hechos capítulo 2, nos enseña, nos narra cuando llegó el Espíritu Santo a estos 120 discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y después con sus propias lenguas comenzaron a exaltar y alabar a Dios. Y cada persona que han venido para festejar la Pascua allí en Jerusalén, todos en su propio idioma o en su propia lengua comenzaron a alabar y a exaltar el nombre de Dios. Esto es lo que hizo cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, en Hechos capítulo 6 al 8, dice, al oír aquel bullicio, se agolpaban y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertado y maravillado decían, ¿no son galileos todo esto que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros
los oye hablar en su propia lengua materna. Entonces, aquí está el propósito de la venida del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es un espíritu que no desea solamente que Cristo sea alabado o adorado solamente por el pueblo judío, sino que en todas las lenguas, en todos los pueblos, alaban al Señor. Esto es el propósito de la venida del Espíritu Santo. Entonces, si decimos que yo estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que salir a hacer la misión transcultural, porque el propósito de la venida del Espíritu Santo es para la misión también. Por eso aquí el énfasis está en que dice, escuchamos hablar en su propio idioma. En su propio idioma. Por esta razón, el misionero transcultural hay que aprender el idioma de cada cultura donde uno va a servir. Tenemos que ser expertos en idioma. Sí, eso nos cuesta bastante, ¿no? Tenemos que pasar de un idioma a otro. Es difícil, porque siempre, ya le dije, el peor enemigo de la misión es el etnocentrismo, ¿no? Bueno, quedarme con mi pueblo, con mi idioma, con mi lugar, y después hacer ese rechazo a todo lo que sea diferente, extraño o extranjero, y que queremos sobrevivir solamente nuestro pueblo, y después otro pueblo tenemos que destruir o aniquilarlos. Esa fue la idea de Hitler. Creo que detrás estaba Satanás y el diablo, ¿no? En esas ideologías, ¿no? Entonces, miren que al principio los discípulos no lo entendían bien esto. Por eso conocemos en Hechos capítulo 10, Dios tenía que cambiar ¿a quién? A Pedro. Porque los primeros judíos que se hicieron cristianos, que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, allí en el día de Pentecostés, todos creyeron que la salvación era solamente para los judíos. Y los discípulos también pensaban de esta manera. Entonces, algún gentil o algún extranjero, si se hacía cristiano, tenía que judaizarse o tenía que circuncidarse y después adoptar la ley judía o la ley de Moisés. Pero, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Allí, en una visión, previo al encuentro con Cornelio, con esta familia donde Pedro va allí, evangeliza, predica a los gentiles, y mientras predicaba, llegó el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, y todos los gentiles, escuchando el evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero antes, previo a eso, Pedro tenía que ser convertido. Entonces, aquí nosotros vemos la tercera conversión de Pedro. La segunda fue el día Pentecostés, la primera cuando vino Jesús resucitado y ¿no? Allí le dijo, tú me amas, ¿no? Entonces aquí, claro, Pedro se dio cuenta del error de su etnocentrismo, que la venida del Espíritu Santo y el Evangelio es para toda la nación, para todos los pueblos. Que la iglesia de Jerusalén tiene que esparcirse a todo el mundo. Que el Evangelio tiene que ser trasladado, no solamente trasladado, sino predicado en su propio idioma. Entonces, para la misión transcultural es muy importante la traducción de la Biblia.
traducción de la Biblia. Hay una misión que Wycliffe se llama. ¿Escucharon de esta misión? Wycliffe. GBT se dice en inglés, GBT. Ellos, es una misión donde los misioneros aprenden antropología, después la lingüística, idioma, porque a pesar de que en el mundo hay diferentes idiomas, en cada etnia, cada pueblo, pero dice que hay una cierta estructura y leyes. Entonces, los lingüistas estudiaron y que los misioneros aprenden durante 3 años la lingüística y después van allí y lo primero que hacen es aprender el idioma y después crear el alfabeto de ellos y luego traducen la Biblia desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento en el idioma de ellos. Y después, cuando tienen la Biblia, luego pueden poder evangelizar efectivamente porque tienen la Biblia en su idioma, ¿no? Esto es un trabajo importantísimo. Y ahora dice, según la misión Wycliffe, que la traducción de la Biblia en todo idioma del mundo casi está finalizando, dice. Casi está en la última etapa de la traducción de la Biblia en todas las lenguas. En todas las lenguas. Entonces, por eso que el Espíritu Santo tenía que abrir mente de Pedro para salir hacia los gentiles, sino que se quedaba en Jerusalén solo para los judíos, o quizás un poco se podría abrir a los samaritanos, pero no más allá. Pero sin embargo, hoy el Evangelio, la misión, tiene que estar abierta a todo el mundo, a todos los pueblos, no estar encerrado en una cultura, sino que hacia toda la cultura tenemos que ir y además traducir la Biblia, darle a la mano de ellos y que en ese idioma evangeliza, en esa cultura. Por eso que allí, en este capítulo de Hechos, cuando Pedro estaba encerrado dentro del judaísmo, Dios a través de la visión le dijo, levántate, mata y come. Mata y come. 3 veces le dijo. 3 veces le dijo. Entonces, allí Pedro le costaba salir de ese molde etnocéntrico del judaísmo, pero recordó la palabra, la enseñanza de Jesús, y que allí esa palabra, antes de su ascensión, que el deseo de la última palabra de Jesús y que trascendiendo el judaísmo y que ellos tienen que ser esparcidos a toda la nación. Entonces, miren que dejó de lado la ley judía. Era muy difícil, pero hizo el Espíritu Santo. Y después vino los enviados de Cornelio, entonces él obedeció en esa obra del Espíritu Santo y pudo romper ese molde cultural y poder salir hacia los gentiles. Entonces, hoy en día también, en Argentina, tenemos que predicar la urgencia de la evangelización mundial, que no quedarnos solamente en Argentina, porque Argentina hay muchísimos recursos. Muchos dicen, no, la iglesia de Argentina es pobre, pero miren que hay muchísimos recursos humanos, recursos económicos, y no tenemos que quedarnos en Argentina.
bueno, cada vez competir entre las iglesias, en una ciudad de 5.000 población, que haya 500 iglesias, ¿no? Compitiendo entre las iglesias evangélicas, y después quién crece más, quién crece menos. No, no ese es el propósito, sino que estas 500 iglesias se tienen que unir, y después todas las iglesias argentinas, sea iglesia de diferentes denominaciones, pero tenemos que ser unidos como Iglesia de Cristo para hacer este esfuerzo de salir e ir hacia las otras culturas. Entonces, primero, ¿cómo fue posible que comenzó esta misión transcultural en el Nuevo Testamento? Miren que vemos en Hechos capítulo 8, allí, capítulo 8, vemos que a través del martirio de Esteban, por la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén, que no quería obedecer al mandato de la gran comisión de Jesucristo, se quedaron adentro. Miren que primera prédica de Pedro, se convirtieron 3.000 hombres. Después, allí en capítulo 3, cuando predicó, allí en el templo, se convirtieron 5.000, casi 8.000 más mujeres y niños, y estaban muy contentos. Tenemos una iglesia grande, ¿no? Muchos miembros, tenemos que seguir llenando, pero el propósito de Dios y de la gran comisión de Jesús no era eso. Entonces, usó la persecución contra la iglesia de Jerusalén para hacer el propósito. Es como que Dios usó a Judas Iscariote para hacer la voluntad del Señor, y que la providencia de Dios se cumplió donde Cristo murió en la cruz. Aquí también pasa lo mismo. Parece que es un mal, pero sin embargo, a través de esa obra de Satanás, pero sin embargo, se cumple la providencia y la voluntad de Dios. Entonces, los apóstoles, los cristianos que no querían salir de Jerusalén, por la muerte de Esteban, muchos salieron a regiones de Judea, Samaria, y también fueron hasta Antioquía. Y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto es lo que Dios hizo a través de la iglesia de Jerusalén. Hoy en día, ¿por qué es importante? Yo veo que en Argentina también, ¿por qué es importante hacer muchos discípulos? Si no salimos, algo Dios hace para que salga a misionar. Y quiere usar argentinos, nosotros, para la misión mundial, ¿no? Entonces yo ayer estaba leyendo el Diario de la Nación, vi un artículo que decía que 70% de jóvenes argentinos deseaban salir del país, porque cada vez Argentina va mal, hay más pobreza, inseguridad, digamos, también hay cada vez menos esperanzas para la juventud. Entonces, ellos que salen, emigran, la mayoría quizás irán a Europa, pero actualmente Europa es un campo misionero. Entonces, tenemos que preparar bien los jóvenes. Lo que yo me siento muy contento, hay un joven que vivía en San Rafael, fue el director del seminario Tirano en San Rafael,
este joven se preparó muy bien, pero por la dificultad económica, junto con su esposa, y tuvieron 2 hijos preciosos, y fueron a España. Fueron a España, y miren que España es un país, dice que es un país católico, pero es un país ateo. No hay iglesias evangélicas, y también allí queda como una cultura de la fe católica, pero la mayoría no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, no adora a Dios. Entonces, él fue y levantó una iglesia, y allí está trabajando, haciendo obra misionera. Entonces yo le dije, se llama Fernando, yo le dije, bueno, Dios te mandó como misionero, a España. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que abrir nuestra mirada como Pedro y abrirnos al mundo, y que todo lo que hagamos podamos hacer para la misión. Amén. Amén. Entonces, la semana que viene seguimos con esto. Entonces, Ronald, la semana que viene nos muestra ese video, y después yo les voy a mostrar el video, y después Clementina, capítulo 3. ¿Está bien? ¿Hacemos así? ¿3 o el tomo 3? No. Tomo 1, capítulo 3. Ajá. Está. ¿Sí? ¿Está bien? Está. Mm. Sí. Mm. Perdón, pastor, ¿en qué lugar de España se encuentra el misionero? Porque hay una joven que se fue de nuestra iglesia a España. Estamos conectados a través de WhatsApp, esas cosas. Por ahí no recuerdo bien. A ver, tengo que buscar por WhatsApp. Gioja. Está en una ciudad llamada Gioja. Sí, un poco lejos de Barcelona. Es una ciudad pequeña. No hay iglesia evangélica, pero él fue ahí y, bueno, me invitó a que yo pueda ir, y no sé, este año no, pero año que viene estoy orando para hacer una visita a España. Sí, ya es la hora, así que hacemos una oración y nos vemos la semana que viene. Susana, ¿podría guiar una oración y terminamos la clase?